Queridas hermanas y hermanos, estoy seguro que cuando eran niños, o quizás incluso siendo adultos, muchos quisieran encontrarse una lámpara como esta. ¿Para qué? Para frotarla y entonces cambiar absolutamente todo su presente, su futuro e incluso su pasado. Así es. Desde niños, en un mundo de fantasía, nos gustaba creer que al frotar una lámpara como esta, iba a salir un genio. Pero ese tipo de cuentos nos enseñan a confiar más en lámparas o en algo o alguien, un factor externo a nosotros, que en el genio, la inteligencia, la sabiduría que llevamos dentro. Y a la que a veces ni siquiera la sobamos o tocamos porque nos gusta más creer en el mundo de la magia, en el que todo se arregla desde afuera de nosotros, con hadas, genios, pócimas, amuletos, etcétera, y no desde dentro, desde la reflexión, la creatividad, la disciplina, la constancia, el aprendizaje de los errores, etcétera. Lamentablemente muchos aprendieron y siguen creyendo que es más fácil y más cómodo sobar una lámpara que escuchar la voz interna de la sabiduría, que de acuerdo a la Biblia puede ser la misma voz de Dios. Todos tenemos presentes la historia de Aladino y la lámpara mágica, una historia que nos habla de hasta dónde puede llegar la estupidez o el afán de riquezas materiales y de placer que hacen perder el sentido más profundo de la vida. ¿Por qué digo esto? Porque en varias ocasiones les he preguntado a niños, jóvenes o adultos, si tuvieras un genio dentro de una lámpara, ¿qué le pedirías? Sí, ¿qué le pedirían ustedes? Y la respuesta casi siempre es, incluso sin detenerse a pensar, mucho dinero, una casa grande, poder viajar, un auto de lujo y cosas semejantes. Por eso, ante su respuesta, yo les digo, mucho dinero sin sabiduría se te acaba. Lo despilfarras y hasta puede convertirte en una mala persona. Una casa grande, sin los seres queridos, sin amor, puede convertirse en un infierno, en una prisión de soledad o egoísmo. Un viaje sin sabiduría hace que se pierda la información más importante de los lugares y la convivencia con la gente. E incluso pedir solo viajar hasta puede concederse en tener que viajar porque tienes que emigrar o huir o por otras cosas negativas. Un auto de lujo sin responsabilidad y sabiduría se puede convertir en accidentes por alta velocidad o alcoholismo. Sin sabiduría nos puede pasar como a la Sibila cumana, que de acuerdo a la mitología griega, el dios Apolo le concedió un deseo. Ella tomó un puño de arena y le dijo, quiero una vida semejante a la de las partículas de tierra que he tomado. ¿Y qué creen? Se le concedió el deseo, pero no fue sabia al pedir, porque pidió una vida larga y de hecho, de acuerdo a la mitología, llegó a vivir 1080 años. Pero como no pidió una larga juventud o una eterna juventud, se fue poniendo cada vez más decrépita, vieja y achacosa, sin poderlo evitar, hasta que quedó como la pintó Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, negra y deforme. Por eso, la sabiduría es muy importante. Y a Dios se le compara en la Biblia con la sabiduría porque solo gracias a Él y a sus valores podemos entender la vida con sus altas y bajas y vivir con más profundidad, responsabilidad y agradecimiento. Hay una gran diferencia entre quien se deja llevar por la necedad y quien se deja llevar por la sabiduría. La sabiduría ayuda a los enfermos a ser pacientes y agradecidos con quienes los cuidan y con los medicamentos. La sabiduría ayuda a quienes no tienen empleo a aprovechar al máximo los recursos ahorrados y a buscar diversas opciones para encontrar o propiciar trabajos mediante su creatividad. La sabiduría nos ayuda incluso a afrontar el momento de la muerte
viviendo antes a plenitud y sabiendo que después de esta vida pasajera, Dios nos espera y nos ofrece su reino de amor. Dicho de una forma sencilla, la sabiduría nos ayuda a tomar buenas decisiones y actitudes, elementos importantes sin los cuales no se puede obtener la felicidad. El domingo pasado, el Evangelio nos invitaba a reflexionar sobre el valor de la fidelidad matrimonial. Hoy, el Evangelio nos invita a reflexionar en el tema del seguimiento a Cristo, pero no en el seguirlo solo a través de rezos u oraciones, de tener imágenes u objetos devocionales o de cumplir solo ritos, sino de seguir y vivir de acuerdo a su palabra y sus valores. Pero para comprender esto, antes tenemos que tocar brevemente el tema de los valores. Y yo les pregunto a ustedes, ¿para qué sirven los valores? ¿Para qué sirve conocer los valores? La respuesta es sencilla, para tomar buenas elecciones y decisiones. Por ejemplo, si un niño no conoce el valor de un billete de 20 y uno de 1000, lo más seguro es que se pueda dejar llevar por el color o el dibujo del billete y no por su valor, y por lo tanto se equivoque al elegirlo y haga una mala elección o decisión, que tome el de 20 en lugar del de 1000. Si yo creo que es más importante el placer que la vida, o que es más importante el dinero que la familia, o que es más importante el trabajo que la salud, estos son valores, pero yo estaré confundiendo los valores y por lo tanto eligiendo mal. Y también por lo tanto encaminándome a fracasos o a metas incorrectas. Los valores nos ayudan a tener buenas elecciones. Todos los días tenemos que tomar decisiones, elecciones, y de eso depende nuestro éxito, nuestra felicidad, el crecimiento o bien el fracaso y la infelicidad. Si piensan un poco, se darán cuenta que en muchas ocasiones las malas decisiones que han hecho a lo largo de su vida los han llevado a situaciones difíciles, peligrosas e incluso a rompimientos. Y no solo las malas decisiones personales nos afectan, sino también las de los demás. Por ejemplo, una mala decisión de un gobernante afecta a todo un pueblo. Una mala decisión de un empresario puede afectar a todos sus empleados. Llega también a afectar a toda la familia una mala decisión de los padres. Por eso es necesario conocer los valores, vivir de acuerdo a ellos para tener correctas decisiones. Por eso, cuando Cristo nos enseñó que a veces es necesario dejar valores buenos por otros mejores, nos puso la parábola del que encontró un tesoro en un terreno y para comprar ese terreno y poderse quedar con el tesoro, ¿qué hizo? Fue a vender todos los bienes que tenía. No eran males, eran bienes. Pero estos bienes que tenía no valían tanto como su tesoro. Por eso renunció a ellos, los fue a vender para comprar el terreno donde estaba el tesoro. Pues bien, en la vida tenemos que aprender a renunciar a ciertas cosas, pero no únicamente porque sean malas, sino también debemos renunciar a cosas buenas o muy buenas, pero no por necios o tontos, sino para conseguir, para alcanzar cosas o situaciones aún mejores. Vender los bienes, renunciar a ciertos bienes para tener tesoros. Precisamente esto hizo San Francisco, este santo a quien celebramos esta semana que pasó. Muchos creen que él renunció a los bienes o a la riqueza, pero eso no es cierto. Todo lo contrario. Puso su mirada en los bienes más altos, en los más importantes, en el tesoro más importante, y por eso renunció a aquello que podría impedir que lo alcanzara. No se conformó con las riquezas pasajeras, sino quería la riqueza que dura para siempre. Por eso eligió a Dios, al amor, al servicio, a los valores del Evangelio que no se devalúan, que no se los puede llevar un ladrón y que sí podremos llevar con nosotros el día de nuestra sepultura. La reflexión del Evangelio de hoy surge
porque se acercó a Jesús un hombre rico, honesto, que cumplía y respetaba la ley. Su admiración por Jesús parece ser mucha, porque se le acerca corriendo, se arrodilla ante él, lo llama maestro bueno. Es un hombre interesado en la trascendencia, en las cosas que dan sentido y fundamento a la vida. Su pregunta parece auténtica, de esas que salen del fondo del corazón, que comprometen, que muchas veces no nos animamos a formular. Le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Por lo tanto, no es Jesús, fíjense, que simplemente le quiere imponer algo, sino Jesús le quiere responder a lo que busca aquel hombre. ¿Qué busca el hombre? Crecer más, seguir perfeccionándose, llegar a lo máximo. Jesús ve la sinceridad con que este hombre pregunta y descubre qué diferentes son esas preguntas a las que con mala intención le hacían los fariseos. De acuerdo a la pedagogía de Dios, que no exige todo en un momento, sino que poco a poco va pidiendo más para lograr el crecimiento total de cada persona, Jesús le pide a este hombre que cumpla con ciertas cosas. Y como descubre que ya ha llegado a cierto nivel, le pide que no se conforme con eso, sino que siga buscando más hasta alcanzar lo más alto. Y de hecho, es lo que nos pide a cada uno de nosotros, que no nos quedemos conformes con lo que hemos logrado, sino que nos preguntemos qué más podemos hacer para ser mejores, para llegar a la excelencia, para alcanzar la santidad. Jesús comienza por referirse a que solo Dios es bueno. Esto equivale a resumir la primera parte de los mandamientos que nos invitan a amar a Dios por encima de todas las cosas, no utilizar su nombre en vano y santificar el domingo. Después Jesús enuncia explícitamente la otra parte correspondiente a los otros mandamientos, que se refiere al respeto personal, a los padres y semejantes, y le dice, no cometerás fraudes. Ante esto el hombre contesta, Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo ve con amor. Ve en él a un hombre sincero que busca, que quiere crecer humana y espiritualmente. Jesús ve que su crecimiento espiritual es maravilloso, pero que aún es muy dependiente de los bienes materiales. Y por eso le dice, solo una cosa te falta, ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en los cielos. Después, ven y sígueme. Lamentablemente estas palabras no fueron acogidas por el hombre, no fueron de su agrado y lo entristecieron mucho. Jesús descubre que este hombre que le había caído tan bien tenía un apego que le impedía avanzar en el seguimiento, en el proceso de realización humana, de alcanzar la vida plena. El obstáculo era el dinero. Por eso cuando este joven se va, Jesús les dice a sus discípulos, qué difícil les va a hacer a los ricos entrar en el reino de Dios. Y les pone una comparación muy severa. Utiliza un ejemplo que tiene varias interpretaciones. La primera es que en aquel tiempo le llamaban camelos o camello a un hilo o una hebra muy gruesa, que era muy difícil introducir en una aguja. La segunda es que también le llamaban aguja a una ventana alargada, muy estrecha, que había en las murallas de la ciudad y que al mismo tiempo que permitía ver a los enemigos que se acercaban, era tan delgada, tan delgada, que no permitía que nadie pasara por allí o que entrara alguna arma o alguna, vamos a decir, proyectil que fuera lanzado hacia la muralla. Por eso Jesús les dice, más fácil es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pasar por el ojo de una aguja significa poner la confianza en Dios, tener el espíritu de sabiduría al que nos invita la primera lectura,
creer que para Dios todo es posible, como aquellas señoras expertas que aunque tengan un cáñamo grueso en su mano y tienen una aguja, son tan expertas que con saliva y entra. En cambio, unos chamacos o uno mismo, por más que esté delgadito el hilo, ahí está uno intentándole. Esa no es la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, la paciencia de Dios, el poder de Dios es este de la mujer que hábilmente logra que lo que parece imposible sea posible. ¿Qué nos toca a nosotros en este día? Elegir los valores que nos hagan crecer y ser mejores. Toca a nosotros no caer en dependencias enfermizas de los bienes. Y recordemos, los bienes no son malos. Los convertimos en malos cuando nos hacemos dependientes de ellos y cuando hacen que nuestro corazón se convierta en avaro y egoísta. Y si para alguien no son los bienes sino otra cosa lo que le impide seguir más de cerca a Dios, que quite ese obstáculo. Cada uno de nosotros sabe qué obstáculo tiene y lo que tiene que hacer. Ojalá que podamos decir como lo dijo Pedro: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo lo que estorbaba, todo lo que obstaculizaba para seguirte.